Doña Laura nunca imaginó que el día del funeral de su esposo sería también el día en que perdería todo. Mientras lloraba frente al ataúd de don Roberto, su cuñada Estela ya estaba en la notaría falsificando documentos para quedarse con la hacienda, las propiedades y hasta los ahorros de toda una vida. Pero lo que Estela no sabía es que doña Laura había aprendido algo muy importante en sus 65 años de vida: las mujeres como ella no se rinden, se vengan. Y esta venganza iba a ser tan dulce como el café que le serviría a Estela el día que le quitara todo de regreso. Esta es la historia real de cómo una mujer de 65 años le dio una lección de vida a toda su familia. Quédate hasta el final porque lo que doña Laura hizo en los últimos minutos de esta historia te va a dejar sin palabras. Para entender la venganza de doña Laura, primero tienes que conocer quién era ella. Doña Laura García, viuda de Mendoza, no era una mujer cualquiera. Había nacido en un pueblo pequeño, hija de campesinos humildes que le enseñaron el valor del trabajo duro y la dignidad. A los 20 años conoció a don Roberto Mendoza, un hombre trabajador que tenía una pequeña parcela de tierra heredada de su padre. Se casaron enamorados, sin dinero pero con muchos sueños. Y durante 45 años construyeron juntos un imperio. Porque eso era lo que tenían: 4 propiedades en la ciudad, la hacienda familiar que había crecido hasta convertirse en un negocio próspero, inversiones y ahorros que habían guardado centavo por centavo para dejarle algo a sus hijos. Tuvieron 3 hijos: Roberto Jr., el mayor, un hombre responsable que trabajaba con su padre en la hacienda. Después vino Claudia, la única mujer, que se había ido a la capital a estudiar medicina y que visitaba poco pero siempre mantenía contacto con su madre. Y el menor, Andrés, el bebé de la familia, que nunca había trabajado un día completo en su vida porque sus padres siempre lo consintieron demasiado. Don Roberto también tenía 2 hermanos: Estela, la mayor, una mujer amargada que nunca se casó y que siempre había envidiado la vida de su hermano. Y Marcos, el menor, un hombre tranquilo que vivía en otro estado con su familia y que casi nunca aparecía por la hacienda. La familia parecía normal vista desde afuera. Pero como en todas las familias, había secretos, envidias y rencores que se habían ido acumulando durante años como polvo debajo de la alfombra. Todo comenzó a derrumbarse un martes de septiembre. Don Roberto se despertó sintiéndose mal, con un dolor en el pecho que no quiso preocupar a Laura. «Es solo el estómago», le dijo. Pero a las 2 de la tarde, mientras revisaba el ganado en la hacienda, se desplomó. Un infarto masivo. Para cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Doña Laura recibió la noticia como un golpe directo al corazón. 45 años juntos no se borran así como así. El hombre con el que había construido todo, su compañero, su amigo, su amor, se había ido en cuestión de minutos. Sin despedida. Sin últimas palabras. Sin tiempo para decir todo lo que quedaba por decir. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, arreglos funerarios y familiares llegando de todas partes. Roberto Jr. se hizo cargo de todo, siendo el hombre de la casa ahora. Claudia llegó desde la capital, dejando su trabajo en el hospital para estar con su madre. Andrés, el menor, apareció el día del funeral con los ojos rojos, más por la resaca que por las lágrimas. Pero quien llamó la atención de todos fue Estela. La hermana de don Roberto llegó vestida de negro riguroso, sí, pero con una actitud que no encajaba con el duelo. Mientras todos lloraban, ella estaba haciendo llamadas telefónicas en el jardín. Mientras la familia consolaba a doña Laura, Estela estaba revisando papeles en el estudio de don Roberto. «Está buscando el testamento», le susurró una prima a otra durante el velorio. Y tenía razón. Don Roberto había hecho un testamento muy claro 5 años atrás. Todo quedaba para doña Laura mientras viviera. Ella era la dueña absoluta de la hacienda, las propiedades, las inversiones, todo. Cuando ella muriera, todo se dividiría en partes iguales entre los 3 hijos. Los hermanos de don Roberto recibirían una cantidad fija de dinero cada uno, suficiente para vivir cómodamente pero nada comparado con la fortuna total. Estela lo sabía. Y lo odiaba. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque lo que doña Laura no sabía es que Estela había estado planeando esto durante años. Desde mucho antes de que don Roberto muriera. Y en las próximas semanas, iba a descubrir hasta dónde era capaz de llegar su cuñada por dinero.
Porque lo que Estela hizo no fue solo robar, fue destruir a una familia entera. Y casi lo logra. Una semana después del funeral, cuando doña Laura apenas estaba empezando a procesar su dolor, recibió una llamada del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Doña Laura, necesito verla urgentemente. Es sobre la herencia. Algo en su voz le hizo sentir un escalofrío. Doña Laura fue a su oficina acompañada de Roberto Jr. Lo que escucharon ese día les heló la sangre. Hay un problema, dijo el licenciado Hernández, nervioso, moviendo papeles sobre su escritorio. Apareció otro testamento. Uno más reciente, fechado hace 6 meses. Y según este documento, don Roberto dejó la hacienda y el 50% de las propiedades a nombre de su hermana Estela. ¿Qué? Roberto Jr. casi gritó. Eso es imposible. Mi padre jamás haría eso. Jamás. Doña Laura se quedó en silencio, pálida como el papel. No podía ser verdad. Roberto la amaba. Habían construido todo juntos. ¿Por qué iba a dejarla sin nada? La firma parece auténtica, continuó el abogado. Tengo que ser honesto con ustedes. Si este testamento es válido, doña Laura solo se queda con una de las propiedades en la ciudad y una pequeña pensión mensual. Todo lo demás pasa a Estela. Esa noche, doña Laura no pudo dormir. Le daba vueltas y vueltas al asunto en su cabeza. Conocía a Roberto mejor que nadie. Ese hombre había trabajado toda su vida pensando en dejarle algo a su familia, a sus hijos. ¿Por qué iba a cambiar todo 6 meses antes de morir? ¿Y por qué no le había dicho nada? Roberto Jr. tampoco se quedó de brazos cruzados. Al día siguiente fue directamente a confrontar a Estela. La encontró en la hacienda, caminando por la propiedad como si ya fuera suya, dando órdenes a los trabajadores. Tía Estela, necesitamos hablar. Ah, Roberto. Justo quería verte. Necesito que desalojes la casa principal. Voy a remodelar. ¿Desalojar? Tía, mi madre vive ahí. Siempre ha vivido ahí. Tu madre tiene una propiedad en la ciudad ahora. Según el testamento de mi hermano, esto es mío. Y prefiero que tu madre no esté aquí. Nunca nos llevamos bien, la verdad. La sangre de Roberto hirvió. Ese testamento es falso y lo sabes. Estela sonrió. Una sonrisa fría que nunca olvidaría. Pruébalo. Y ahí estaba el problema. ¿Cómo probarlo? La firma parecía real. El documento estaba notariado. Había testigos que, según el papel, habían estado presentes cuando don Roberto lo firmó. Doña Laura decidió investigar por su cuenta. Con sus 65 años, una viuda reciente y con el corazón roto, se puso a trabajar como detective. Lo primero que hizo fue hablar con esos supuestos testigos. El primero era un tal Ramiro Soto, empleado de la notaría. Cuando doña Laura fue a buscarlo, le dijeron que había renunciado hacía 3 meses y se había mudado a otro estado. ¡Qué conveniente! El segundo testigo era una mujer llamada Patricia Ruiz. Doña Laura la encontró trabajando en una tienda. Cuando le preguntó sobre el testamento, Patricia se puso nerviosa. Yo solo firmé unos papeles que me pidieron. Me pagaron 500 pesos. No sabía qué decían. ¿Quién te pagó? Patricia miró alrededor, asustada. Una mujer. Mayor. Me dijo que era un trámite normal, que solo necesitaba testigos para un documento legal. ¿Cómo era esa mujer? Elegante. Cabello corto. Como de 60 años. Usaba mucho perfume caro. Estela. Doña Laura lo supo en ese momento. Su cuñada había falsificado el testamento. Pero saber la verdad y probarla eran dos cosas muy diferentes. Doña Laura fue con el licenciado Hernández y le contó lo que había descubierto. El abogado la escuchó, pero negó con la cabeza. Doña Laura, entiendo su frustración. Pero necesitamos pruebas sólidas. El testimonio de una mujer que dice que firmó sin saber que firmaba no es suficiente. Necesitamos demostrar que la firma de don Roberto es falsa o que Estela conspiró para crear un documento fraudulento. ¿Y cómo hago eso? Necesitaría un perito calígrafo que analice la firma. Y eso cuesta dinero. Mucho dinero.
Dinero que doña Laura ya no tenía tanto como antes. Porque Estela, aprovechando que el testamento falso le daba poder sobre las cuentas bancarias, había congelado los fondos de la familia mientras se resolvía la situación legal. Doña Laura se quedó con su pensión mensual y una propiedad. Mientras tanto, Estela vivía en la hacienda, vendía parte del ganado, despedía a empleados que llevaban años trabajando ahí, y empezaba a vender las inversiones que don Roberto había hecho con tanto cuidado. Roberto Jr. intentó detenerla legalmente, pero los abogados costaban dinero que no tenían. Claudia regresó a la capital porque tenía que trabajar y no podía estar en el pueblo indefinidamente. Andrés, el menor, desapareció durante semanas, probablemente ahogando sus penas en alcohol. Doña Laura se sentía completamente sola. Había perdido a su esposo. Estaba perdiendo su casa, su patrimonio, todo por lo que había trabajado durante 45 años. Y lo peor de todo es que la familia se estaba desmoronando. Porque Estela era lista. Muy lista. Llamó a Andrés una noche y le hizo una oferta. Si testificas que tu padre estaba considerando dejarme la hacienda, si dices que él me lo había mencionado, te doy el 10% de todo cuando esto termine. Andrés, necesitado de dinero y resentido porque sentía que su madre siempre había preferido a sus hermanos mayores, aceptó. Cuando doña Laura se enteró de que su propio hijo iba a testificar a favor de Estela, sintió que el mundo se le venía encima. Roberto Jr. estaba furioso. Claudia lloró por teléfono. La familia estaba rota. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapa contarla, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Porque todavía falta lo mejor. Todavía falta ver cómo doña Laura, una mujer que parecía derrotada, va a levantarse y va a demostrar que las mujeres de su generación están hechas de un material que ya no se fabrica. Dale like a este vídeo si crees que doña Laura merece justicia. Y ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a poner la piel de gallina. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que doña Laura vivió en su pequeña propiedad en la ciudad, sola, con una pensión que apenas le alcanzaba para comer. 3 meses viendo cómo Estela destruía todo lo que Roberto había construido. 3 meses sintiéndose traicionada por su propio hijo. Hubo noches en las que pensó en rendirse. ¿Para qué pelear?, se decía. Ya estoy vieja. Ya perdí a Roberto. Tal vez es hora de aceptar que perdí. Pero había algo que no la dejaba rendirse. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Roberto. Recordaba cómo trabajaban juntos en la hacienda cuando recién se casaron, cuando no tenían nada. Recordaba sus manos ásperas por el trabajo, su sonrisa cuando finalmente compraron su primera propiedad extra, su orgullo cuando sus hijos nacieron. Esto lo construimos juntos, pensaba. Y no voy a dejar que Estela lo destruya. Así que doña Laura hizo algo que nadie esperaba. Vendió sus joyas. Todas. El collar de perlas que Roberto le había regalado en su aniversario número 25. Los aretes de diamantes que eran de su madre. Su anillo de compromiso, lo único que le quedaba de los primeros días con Roberto. Con ese dinero contrató al perito calígrafo y a un investigador privado. Si iba a pelear, lo haría bien. El perito calígrafo, un hombre serio llamado Ingeniero Vargas, analizó la firma del testamento falso durante semanas. Usó tecnología, comparó con firmas auténticas de don Roberto, estudió cada trazo. Y finalmente llegó a una conclusión: doña Laura, esta firma es falsa. Quien la hizo fue bueno, muy bueno. Pero hay inconsistencias. La presión del trazo es diferente. El ángulo de ciertas letras no coincide. Esta no es la firma de su esposo. Doña Laura sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque tenía razón. Rabia porque Estela había llegado tan lejos. Pero el perito la miró serio. Sin embargo, tengo que advertirle algo. Un juez podría cuestionar mi análisis. Necesitamos más pruebas. Pruebas de que Estela conspiró para crear este documento. Y ahí es donde entró el investigador privado. Un hombre joven pero eficiente llamado Daniel. Durante semanas siguió cada movimiento de Estela. Investigó sus finanzas. Habló con gente que la conocía. Y descubrió algo increíble. Resultó que Estela tenía deudas. Muchas deudas.
Había invertido mal su dinero años atrás, había hecho préstamos que no pudo pagar, tenía acreedores persiguiéndola. Necesitaba dinero desesperadamente. Y 6 meses antes de la muerte de don Roberto, Estela había ido a la hacienda. Se había quedado una semana, supuestamente de visita familiar. Pero Daniel descubrió que durante esa semana, Estela había pasado mucho tiempo en el estudio de don Roberto. Y una de las empleadas de la casa recordaba algo extraño. La señora Estela se llevó unos papeles, le dijo la empleada a Daniel. Yo la vi. Le dije que el señor no estaba y que no debía tocar sus cosas. Pero ella me dijo que don Roberto le había dado permiso para revisar unos documentos familiares. ¿Qué papeles se había llevado? Probablemente copias de la firma de don Roberto. Documentos que pudo usar para practicar la falsificación o para mostrarle al falsificador que contrató. Pero la prueba más fuerte vino de un lugar inesperado. El notario que había certificado el testamento falso era un hombre llamado Licenciado Gómez. Daniel investigó y descubrió que este notario había tenido problemas legales en el pasado por certificar documentos irregulares. Nada grave, pero suficiente para establecer un patrón. Y luego, la pieza final del rompecabezas, una transferencia bancaria. 2 meses antes de la muerte de don Roberto, Estela había transferido 50.000 pesos a una cuenta del licenciado Gómez. La descripción del pago: servicios legales. ¿Qué servicios legales podría necesitar Estela del notario de su hermano? Ninguno legítimo. Doña Laura tenía ahora un caso sólido. Tenía el análisis del perito mostrando que la firma era falsa. Tenía el testimonio de Patricia admitiendo que la habían pagado para firmar sin saber que firmaba. Tenía la transferencia bancaria a un notario corrupto. Tenía el testimonio de la empleada sobre Estela robando documentos. Era hora de contraatacar. Doña Laura no fue directamente a los tribunales. Eso hubiera sido demasiado obvio, y Estela hubiera tenido tiempo de prepararse, de destruir evidencia, de inventar más mentiras. No. Doña Laura era más inteligente que eso. Había aprendido algo en sus 65 años: la paciencia es un arma poderosa. Primero, le pidió a Roberto Jr. que fingiera que se rendían. Que dejara de pelear legalmente. Que le dijera a Estela que la familia estaba cansada y que aceptaban el testamento. Roberto Jr. no quería. Mamá, ¿estás loca? ¿Vamos a dejarla ganar? Confía en mí, hijo. Necesito que Estela se sienta segura. Necesito que baje la guardia. Y así lo hicieron. Roberto Jr. llamó a Estela y le dijo que retiraban la objeción al testamento. Que la familia aceptaba que don Roberto había querido dejarle todo a su hermana. Estela, por supuesto, estaba encantada. Tan encantada que organizó una cena familiar para celebrar y para mantener la unidad familiar a pesar de las diferencias. Doña Laura fue a esa cena. Con una sonrisa amable, con humildad fingida, felicitó a Estela. «Has ganado», le dijo. Roberto hubiera querido que la familia estuviera unida, así que acepto su decisión. Estela la abrazó con esa falsedad que solo las víboras pueden tener. «Ay, Laura, sabía que entenderías. Y no te preocupes, no te voy a dejar desamparada. Voy a seguir dándote tu pensión». ¡Qué generosa! Dándole una pensión con el dinero que le habían robado. Pero doña Laura sonrió y asintió. Mientras tanto, en su bolso llevaba todos los documentos que había recopilado. Todas las pruebas. Todo lo que necesitaba para destruir a Estela. Esa misma semana, doña Laura fue a ver a un abogado diferente. No al licenciado Hernández, que aunque era honesto, era demasiado cauteloso. No, doña Laura fue con la licenciada Mónica Paz, una abogada joven, agresiva, conocida por ganar casos imposibles. Le mostró todas las pruebas. Le contó toda la historia. La licenciada Mónica Paz sonrió. Doña Laura, esto es oro puro. No solo vamos a recuperar su herencia. Vamos a meter a Estela a la cárcel por fraude. No quiero meter a nadie a la cárcel, dijo doña Laura. Solo quiero recuperar lo que es mío. Doña Laura, con todo respeto, esa mujer intentó robarle todo. Corrompió a un notario. Falsificó documentos. Destruyó a su familia. Merece pagar.
Doña Laura pensó en Roberto. Pensó en Andrés, su hijo menor, que había traicionado a la familia. Pensó en los empleados que Estela había despedido sin razón. Pensó en todo el dolor que esa mujer había causado. Tiene razón, dijo finalmente. Que pague. La licenciada Mónica Paz preparó el caso con precisión quirúrgica. Presentó una demanda no solo para invalidar el testamento falso, sino también para procesar penalmente a Estela por fraude, falsificación de documentos y cohecho. Cuando Estela recibió la notificación de la demanda, no podía creerlo. Había pensado que ya había ganado. Que doña Laura se había rendido. ¿Qué estaba pasando? Intentó llamar a doña Laura. Intentó llamar a Roberto Jr. Nadie contestaba. Luego recibió la segunda notificación. Sus cuentas bancarias estaban congeladas mientras se investigaba el caso. No podía vender nada de la hacienda. No podía tocar las propiedades. Todo estaba bajo custodia judicial. Estela entró en pánico. Llamó al licenciado Gómez, el notario corrupto, para pedirle ayuda. Pero él ya estaba siendo investigado también y le colgó el teléfono. Intentó borrar evidencia, pero ya era tarde. Los investigadores ya tenían todo. Desesperada, Estela llamó a Andrés. Necesito que cambies tu testimonio. Di que te amenazaron para que dijeras que yo te ofrecí dinero. Di que tu madre está mintiendo. Pero Andrés, al ver que el barco se estaba hundiendo, no quiso hundirse con ella. No, tía. Ya hice suficiente daño a mi familia. Por primera vez en su vida, Andrés había hecho algo correcto. El juicio fue todo lo que doña Laura necesitaba. La licenciada Mónica Paz presentó las pruebas una por una, como si estuviera construyendo una pared de ladrillos que Estela no podía derribar. Primero, el análisis del perito calígrafo. Con gráficas, con comparaciones, demostró que la firma era falsa. Luego, el testimonio de Patricia Ruiz, la testigo que admitió que la habían pagado para firmar. Después, la transferencia bancaria de Estela al licenciado Gómez. Y finalmente, el testimonio de la empleada que vio a Estela robando documentos del estudio de don Roberto. El abogado de Estela intentó defenderse, pero era como intentar detener una avalancha con las manos. No tenía nada. Cada argumento que presentaba era desmontado con pruebas. Estela intentó decir que la transferencia era por otros servicios legales, pero no pudo explicar cuáles. Intentó decir que la empleada mentía, pero su testimonio era demasiado específico, demasiado detallado. Y luego vino el testimonio que rompió todo, el del ingeniero Vargas, el perito calígrafo. Explicó con tal claridad, con tanta autoridad, como sabía que la firma era falsa, que hasta el juez quedó convencido. Señoría, dijo el ingeniero Vargas, en mis 25 años analizando documentos, he visto muchas falsificaciones. Esta es buena, no lo niego. Pero no es perfecta. Y la ciencia no miente. Esta firma no fue hecha por don Roberto Mendoza. El momento más dramático vino cuando la licenciada Mónica Paz llamó a declarar a Andrés. El hijo menor de doña Laura subió al estrado con la cabeza baja, avergonzado. Señor Andrés Mendoza, ¿es cierto que su tía Estela le ofreció dinero para que testificara a su favor? Andrés miró a su madre. Doña Laura lo miraba con una mezcla de dolor y esperanza. Esperanza de que su hijo, finalmente, hiciera lo correcto. Sí, dijo Andrés con voz temblorosa. Me ofreció el 10% de la herencia si decía que mi padre había mencionado dejarle la hacienda a ella. ¿Y usted aceptó? Sí. Y me arrepiento cada día desde entonces. Traicioné a mi madre. Traicioné la memoria de mi padre. Todo por dinero que ni siquiera necesitaba de verdad. Andrés empezó a llorar. Mamá, perdóname. Por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. El juez dio un pequeño receso. Doña Laura se acercó a Andrés en el pasillo del juzgado. Su hijo esperaba gritos, reproches, rechazo. En lugar de eso, doña Laura lo abrazó. Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es tener el valor para admitirlos y enmendarlos. Andrés lloró en los brazos de su madre como no lo hacía desde niño. Y en ese momento, una parte de la familia comenzó a sanarse.
Después de 3 días de juicio, el juez no necesitó mucho tiempo para deliberar. Las pruebas eran abrumadoras. Después de revisar toda la evidencia presentada, dijo el juez con voz firme, este tribunal determina que el testamento fechado 6 meses antes del fallecimiento de don Roberto Mendoza es fraudulento. La firma fue falsificada y el documento fue creado con la intención de despojar a la señora Laura García, viuda de Mendoza, de su legítima herencia. Estela se puso pálida. Empezó a temblar. Además, continuó el juez, hay evidencia suficiente de que la señora Estela Mendoza conspiró para crear este documento fraudulento, sobornó a un funcionario público y cometió fraude en grado agravado. Por lo tanto, además de invalidar el testamento falso, ordeno que la señora Estela Mendoza sea procesada penalmente. También ordeno que todos los bienes, propiedades e inversiones sean devueltos inmediatamente a la señora Laura García, viuda de Mendoza, quien es la legítima heredera según el testamento original. Doña Laura sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Roberto Jr. la abrazó. Claudia, que había regresado para el veredicto, lloraba de alegría. Hasta Andrés sonreía entre lágrimas. Pero el juez no había terminado. Y por último, la señora Estela Mendoza deberá pagar una indemnización a la señora Laura García por daños y perjuicios, además de cubrir todos los gastos legales del proceso. Este tribunal no tolera el fraude, especialmente cuando se comete contra miembros de la propia familia. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Estela intentó levantarse, intentó protestar, pero sus piernas no la sostenían. Se desplomó en su silla mientras los oficiales judiciales se acercaban. Doña Laura no sintió alegría al verla así. Solo sintió una profunda tristeza de que las cosas hubieran llegado tan lejos. De que la codicia hubiera destruido lo que quedaba de la familia Mendoza. Los días después del veredicto fueron agridulces. Doña Laura recuperó todo. La hacienda, las propiedades, las inversiones, todo volvió a sus manos. Estela fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude, aunque probablemente saldría antes por buena conducta. Pero el dinero y las propiedades no eran lo único que importaba. La familia necesitaba sanar. Doña Laura organizó una reunión en la hacienda. Invitó a todos, Roberto Jr. con su esposa y sus hijos. Claudia, que pidió un mes libre en el hospital para estar con su madre. Andrés, que había dejado de beber y estaba intentando reconstruir su vida. Incluso invitó a Marcos, el otro hermano de don Roberto, que había estado alejado de todo el drama. Se sentaron todos en la mesa del comedor, esa mesa grande de madera donde habían compartido tantas comidas familiares cuando don Roberto estaba vivo. Familia, comenzó doña Laura, hemos pasado por algo terrible. Hemos visto lo peor de nosotros mismos. Hemos visto cómo el dinero puede corromper, cómo la codicia puede destruir lazos de sangre. Todos escuchaban en silencio. Pero también hemos visto algo hermoso. Hemos visto que cuando luchamos juntos, cuando nos mantenemos unidos, somos más fuertes que cualquier adversidad. Roberto Jr. nunca dejó de apoyarme. Claudia siempre estuvo ahí cuando la necesité. Y Andrés, lo miró con ternura. Andrés tuvo el valor de admitir su error y hacer lo correcto. Andrés tenía lágrimas en los ojos. Esta hacienda, estas propiedades, este dinero, nada de esto vale nada si estamos peleados, continuó doña Laura. Su padre y yo construimos todo esto para ustedes, para nuestra familia. Y no voy a dejar que la sombra de Estela nos siga persiguiendo. Sacó unos documentos de su bolso. He actualizado mi testamento. Cuando yo muera, todo se dividirá en partes iguales entre ustedes 3. Pero mientras yo viva, quiero que trabajemos juntos en esto. Quiero que la hacienda vuelva a ser lo que era, un negocio familiar hecho con amor. Roberto Jr. asintió. Cuenta conmigo, mamá. Claudia sonrió. Yo también estoy dentro. De hecho, estaba pensando, tal vez podría regresar al pueblo. Abrir una clínica aquí. La gente lo necesita. Y Andrés, el que más había dañado a la familia, dijo, mamá, yo sé que no merezco nada. Pero si me das una oportunidad, te juro que voy a trabajar más duro que nunca. Voy a demostrar que puedo ser el hijo que papá hubiera querido.
Doña Laura se levantó y abrazó a sus 3 hijos. Eso es todo lo que quiero. Tenernos a nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha emocionado, te pido que te suscribas si aún no lo has hecho. Dale like, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar una historia de justicia y perseverancia. Porque historias como la de Doña Laura nos recuerdan que nunca es tarde para luchar por lo que es nuestro, que la verdad siempre sale a la luz, y que la familia, cuando está unida, puede superar cualquier cosa. Ahora sí, vamos con el cierre de esta increíble historia. Estela Mendoza pasó 3 años en prisión antes de ser liberada por buena conducta. Salió convertida en una mujer diferente. La cárcel tiene esa manera de mostrarte quién eres realmente cuando te quitan todo. Cuando salió, no tenía nada. Sus deudas seguían ahí, más grandes que nunca. Nadie quería hablar con ella. Su reputación estaba destruida. Había perdido todo lo que había intentado robar y mucho más. Pasaron 6 meses antes de que reuniera el valor para ir a la hacienda. No para pedir dinero. No para pedir que la perdonaran. Solo para ver, desde lejos, lo que pudo haber sido suyo si hubiera tomado otro camino. La encontró Doña Laura. Estaba en el jardín, regando las flores, cuando vio una figura conocida parada junto a la cerca. Sus miradas se cruzaron. Estela esperaba odio, esperaba desprecio. En lugar de eso, vio algo que no esperaba, compasión. Doña Laura dejó la manguera y caminó hacia la cerca. Por un largo momento, ninguna de las dos dijo nada. Finalmente, Estela habló: no vine a pedir nada. Solo quería verte. Decirte que lo siento. Sé que no significa nada después de todo lo que hice, pero lo siento. Doña Laura la estudió. Vio a una mujer quebrada, consumida por el arrepentimiento. Y recordó algo que Roberto solía decir: el perdón no es para los demás, es para uno mismo. Para liberarse del veneno del odio. Estela, dijo Doña Laura, lo que hiciste fue imperdonable. Destruiste a tu propia familia por dinero. Casi me quitas todo. Estela asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo sé. Viví toda mi vida envidiándote. Envidiando lo que tenías con Roberto, la familia que construyeron, todo. Y esa envidia me consumió hasta convertirme en un monstruo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. No tengo nada. Nadie quiere darme trabajo. Estoy viviendo en un cuarto rentado con el dinero de la pensión del gobierno. Supongo que este es mi castigo. Doña Laura suspiró. Podría haberle cerrado la puerta en la cara. Podría haberle dicho que se fuera y nunca volviera. Y nadie la hubiera culpado. Pero Doña Laura era mejor que eso. Ven mañana a las 9 de la mañana, le dijo. Necesito ayuda en la casa. El pago no es mucho, pero es honesto. Estela la miró sorprendida. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad de empezar de nuevo. De trabajar por tu dinero de manera honesta. De ser parte de algo bueno en lugar de destruirlo. Pero si vuelves a traicionarme, si vuelves a intentar algo, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Estela apenas podía hablar de la emoción. Entendido. Gracias. No sabes lo que esto significa. Oh, sí lo sé, dijo Doña Laura. Significa que elegí el perdón sobre el odio. Y espero que tú elijas la redención sobre la amargura. La hacienda Mendoza volvió a florecer bajo el cuidado de Doña Laura y sus hijos. Roberto Jr. manejaba las operaciones diarias, había modernizado muchos procesos y el negocio estaba más próspero que nunca. Claudia había abierto su clínica en el pueblo y estaba ayudando a cientos de personas que antes tenían que viajar a la ciudad para recibir atención médica. Andrés, el hijo pródigo, se había convertido en el gerente de las propiedades en la ciudad. Trabajaba 12 horas al día, determinado a compensar su traición pasada con trabajo duro y dedicación. Y Estela. Estela trabajaba en la cocina de la hacienda. Limpiaba, cocinaba, ayudaba con lo que se necesitara. Era humilde, callada, trabajadora. Nunca pedía nada extra. Nunca se quejaba. Una tarde, Doña Laura la encontró en el jardín, el mismo lugar donde solía trabajar con Roberto cuando recién se casaron. Estela,
¿Puedo preguntarte algo? Claro, doña Laura. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué intentaste quitarme todo? Estela dejó de trabajar y se sentó en un banco. Doña Laura se sentó a su lado. Porque nunca fui feliz con lo que tenía, dijo Estela. Siempre comparaba mi vida con la de Roberto. Él tenía una esposa que lo amaba, hijos, un negocio próspero. Y yo no tenía nada de eso. Pero nunca me pregunté por qué. Nunca me pregunté si mis decisiones me habían llevado a donde estaba. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la felicidad no viene del dinero o de las propiedades. Viene de las relaciones que construyes, de la paz que tienes contigo misma. Trabajo aquí por poco dinero, pero estoy más en paz de lo que nunca estuve cuando intentaba robar tu herencia. Doña Laura asintió. El dinero es importante, Estela. Nadie puede negar eso. Pero no es lo único que importa. Roberto y yo fuimos felices incluso cuando no teníamos nada, porque nos teníamos el uno al otro. Lo sé. Y ahora lo entiendo. Demasiado tarde, pero lo entiendo. Nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo doña Laura. Mira a Andrés. Casi destruye a la familia, pero ahora es uno de nuestros pilares. Estela sonrió con tristeza. Ustedes son una familia muy especial. Roberto tuvo suerte de tenerlos. Y Roberto fue especial también. Por eso construimos todo esto. Por amor. Pasó un año desde el veredicto. Doña Laura estaba en el cementerio, visitando la tumba de Roberto como hacía cada semana. Llevaba flores frescas y limpiaba la lápida con cuidado. Hola, amor, dijo como siempre hacía. Vengo a contarte cómo van las cosas. Le contó sobre los nietos, sobre cómo Roberto Jr. estaba expandiendo el negocio. Sobre cómo Claudia había atendido a más de 500 pacientes en su clínica. Sobre cómo Andrés había ahorrado suficiente dinero para comprar su propia casa. Y Estela, bueno, Estela está trabajando para nosotros. Sé que te sorprendería, pero creo que hice lo correcto al darle una segunda oportunidad. Tú siempre fuiste más compasivo que yo. Se quedó en silencio por un momento, disfrutando de la paz del cementerio. ¿Sabes qué es lo más curioso, Roberto? Todos pensaban que mi venganza sería destruir a Estela completamente. Meterla a la cárcel, quitarle todo, nunca perdonarla. Y sí, la metí a la cárcel. Sí, recuperé todo. Pero mi verdadera venganza fue otra. Tocó la lápida suavemente. Mi venganza fue demostrarle que todo lo que intentó quitarme no era solo dinero y propiedades. Era amor. Era familia. Era el legado que construimos juntos. Y eso nunca lo podría robar, sin importar cuántos testamentos falsificara. Mi venganza fue seguir viviendo. Seguir siendo feliz. Seguir manteniendo unida a nuestra familia. Porque al final, eso es lo que ella nunca tuvo. Y eso es lo que nunca podrá comprar. Una brisa suave movió las hojas de los árboles alrededor del cementerio. Te extraño todos los días, amor. Pero sigo aquí. Fuerte. Luchando. Tal como me enseñaste. Y voy a asegurarme de que todo lo que construimos juntos perdure. No solo las propiedades o el dinero. Sino los valores, el amor, la unidad familiar. Esa es mi venganza. Y es la mejor venganza de todas. Doña Laura cumplió 68 años rodeada de su familia en la hacienda. Había una fiesta, con música, comida, risas. Los nietos corrían por el jardín. Roberto Jr. había traído a toda su familia. Claudia estaba ahí con su nuevo novio, un buen hombre que trabaja como maestro en el pueblo. Andrés, completamente sobrio desde hacía 2 años, estaba ayudando a organizar todo. Incluso Estela estaba ahí, no como invitada de honor, pero sí como parte del staff que había ayudado a preparar la comida. Y cuando le llevó el pastel a doña Laura, las dos mujeres intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. Roberto Jr. dio un brindis. Por mamá, la mujer más fuerte que conozco. La que nunca se rindió cuando todo parecía perdido. La que nos enseñó que la familia es lo más importante. Todos levantaron sus copas. Por doña Laura. Y doña Laura, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa en los labios, miró alrededor de la mesa.
su familia, su legado, todo lo que importaba. Por Roberto, dijo ella, levantando su copa hacia el cielo. Que esté donde esté, espero que esté orgulloso. Y de alguna manera, en algún lugar, estaba segura de que lo estaba. La historia de Doña Laura nos enseña varias cosas importantes. Primero, que nunca debemos subestimar a las mujeres de generaciones anteriores. Ellas sobrevivieron a épocas más duras, construyeron imperios desde cero, criaron familias en tiempos difíciles. Tienen una fuerza que muchas veces es invisible hasta que se ve amenazada. Segundo, que la codicia es capaz de destruir hasta los lazos familiares más fuertes. Estela no era un monstruo de nacimiento. Era una mujer que dejó que la envidia y la avaricia la consumieran hasta convertirla en alguien capaz de traicionar a su propia familia. Tercero, que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Puedes falsificar documentos, puedes sobornar testigos, puedes hacer todo tipo de trampas. Pero eventualmente, la verdad se revela. Y cuando lo hace, las consecuencias son inevitables. Cuarto, que el perdón no significa debilidad. Doña Laura pudo haber destruido completamente a Estela. Pudo haberse negado a darle cualquier oportunidad de redención. Pero eligió el perdón. No porque Estela lo mereciera, sino porque Doña Laura merecía la paz que viene de soltar el odio. Y quinto, lo más importante de todo, que la verdadera riqueza no está en las propiedades, ni en las cuentas bancarias, ni en las inversiones. Está en la familia, en el amor, en los valores que transmitimos a las siguientes generaciones. Doña Laura recuperó su hacienda, sus propiedades, su dinero. Pero lo que realmente ganó fue mucho más valioso, recuperó a su familia. Unió a sus hijos. Les enseñó el valor de luchar por lo correcto. Les mostró que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Si estás pasando por una situación difícil, si alguien te ha traicionado, si sientes que has perdido todo, recuerda a Doña Laura. Recuerda que una mujer de 65 años, viuda reciente, con recursos limitados, enfrentó a una persona sin escrúpulos y ganó. No ganó solo porque tenía razón. Ganó porque tuvo el valor de luchar. Porque fue paciente. Porque fue inteligente. Porque no se rindió cuando todo parecía perdido. La venganza de Doña Laura no fue violenta. No fue destructiva. Fue simple, recuperar lo que era suyo y demostrar que la verdad y la justicia, aunque tomen tiempo, siempre prevalecen. Y al final del día, eso es lo único que importa. No cuánto dinero tienes. No cuántas propiedades posees. Sino si puedes dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto. Que luchaste la buena batalla. Que protegiste a tu familia. Que mantuviste tu dignidad intacta. Doña Laura hoy tiene 68 años. Sigue viviendo en la hacienda que construyó con Roberto. Sigue viendo a sus hijos trabajar juntos en el negocio familiar. Sigue disfrutando de sus nietos. Y cada noche, antes de dormir, mira la foto de Roberto en su mesa de noche y le dice: lo logramos, amor. Mantuvimos unida a nuestra familia. Protegimos nuestro legado. Y esa, mis queridos amigos, es la mejor venganza de todas. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gustó, si te emocionó, si aprendiste algo, déjame un comentario contándome qué te pareció. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar una historia de perseverancia y justicia. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho porque cada semana traigo historias reales que te van a emocionar, que te van a hacer reflexionar, que te van a recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. No olvides darle like, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer decidida a proteger lo que ama. Nunca subestimes la fuerza de alguien que lucha por la justicia. Y nunca olvides que la verdad siempre encuentra su camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuida a tu familia, valora lo que tienes, y recuerda que lo material se puede recuperar, pero la dignidad y los valores son lo único que nadie te puede quitar. Que tengas un excelente día, y recuerda, la justicia puede tardar, pero siempre llega.